En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. Quiero ministrar en esta mañana una palabra muy especial. Glorificado sea el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles 17, 16. Amén. En el nombre de Jesús. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que él disputaba en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con el apóstol, y unos le decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Pero otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque Pablo le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, así que queremos saber qué quiere decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír cosas nuevas. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, le dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Al Dios no conocido. Su nombre. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a no ser solamente oidores de tu palabra. Que tu palabra pueda penetrar en el interior de nuestra mente, pueda transformar la manera como pensamos, la manera como nos comportamos. Que tu palabra nos acerque a la estatura del varón perfecto. Que tu palabra sea el alimento que tu iglesia tanto espera. Que tu palabra la que nos levanta cuando estamos en dificultades. Señor, yo quiero tu palabra en mi vida. Levante su mano ahí donde está. Cierre sus ojos al Señor y hable al Espíritu Santo. Y dígale: Señor, es tu palabra la que yo necesito en mi vida. Es tu palabra. Hay una presencia de Dios en esta mañana. El Espíritu Santo quiere hablar al corazón de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Acomódese en su asiento. Esté tranquilo, gloria a Dios. Quiero ministrar esa palabra de al Dios no conocido. Dígaselo al que está a su lado: al Dios no conocido. Esta es una palabra que nos habla del segundo viaje misionero del apóstol. Es un viaje por las principales ciudades del mundo antiguo. Es un viaje donde él aborda la ciudad de Tesalónica, donde el apóstol Pablo y Silas van a Berea, donde el apóstol va, alabado sea Dios, a la ciudad ateniense, pasando por Filipo, por Macedonia, alabado sea Dios. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo es un viaje importante porque, a mi entender muy particular, es el viaje misionero donde el apóstol expone la verdad del evangelio. Es el momento usado por Dios en su ministerio para hablar de cosas profundas
de la palabra de Dios y para expandir en todo el mundo antiguo lo que es la palabra y la fe en Cristo Jesús. Y me encanta esta palabra y le invito a que también en su casa pueda leerla. Está en el libro de los Hechos 17 a partir del 16, donde el apóstol está en espera en la ciudad de Atenas. La ciudad ateniense tiene una característica para el tiempo histórico en el que vivió el apóstol, y es que era el florecimiento de todas las filosofías. La ciudad ateniense se caracterizaba por los filósofos. Los griegos se caracterizaban por las corrientes filosóficas. Esta es una ciudad, glorificado sea Dios, que para la época era la ciudad modelo. Independientemente del Imperio Romano, Atenas era la ciudad del saber, la ciudad de la gente que piensa. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Atenas ha vivido hasta el tiempo de hoy como la cuna de la civilización pensante. Esta es una ciudad que es conocida por grandes filósofos como Platón, alabado sea Dios, como Aristóteles, como Sófocles y un sinnúmero de hombres que marcaron el saber. Así que Dios no envía al apóstol a una ciudad cualquiera, lo envía a una donde hay gente pensante, a predicar la palabra de Dios, a hablar del evangelio de Jesús, a un lugar donde se discutía ya para la época, mientras el mundo antiguo completo andaba en oscuridad de pensamiento, esta gente estaba haciendo concesiones ideológicas sobre lo que era una república. Eran los tiempos contemporáneos de Platón y esa gente, donde ya se idealizaba la concepción de un Estado. ¿Usted está aquí? Así que Dios envía a este hombre a un terreno difícil, porque me he dado cuenta que usted hablar con personas que tienen ciertos estudios es más complicado que gente que son de pensamiento sencillo. A su nombre sea la gloria. Hay personas que tú te sientas con ellos y la sencillez de pensamiento que tienen les es fácil para aceptar la fe. Pero hay personas que por su elevado pensamiento le es difícil aceptar las cosas de Dios. Y es que a veces el pensamiento confunde y trae con ello la vanidad del pensamiento. El espíritu reinante en Atenas es un espíritu intelectual de vanidad. Había una vanidad en el intelecto. Como ellos tenían grandes pensadores de la época, ellos creían que eran los únicos que pensaban del planeta. Y donde quiera que hay vanidad del intelecto, también hay arrogancia del corazón. Porque el intelectual sufre de un mal que si no lo ponemos en la mano de Dios puede ser un problema grave en nuestras vidas. Y es que entendemos que como alcanzamos cierto nivel no podemos ser enseñados. Y yo soy de lo que digo que es un error. La persona realmente se vuelve bruta cuando deja de ser enseñada. A su nombre sea la gloria. Usted quiere encontrar una persona que le falta entendimiento, es una persona que no quiere recibir una enseñanza de nadie, porque cree que todo lo sabe, cree que todo lo domina, es el único o la única que puede hacer las cosas bien y que todos los demás están equivocados menos él. Raya mucho con el hedonismo, ese pensamiento de creerse que ellos son lo único, lo más bonito, lo más inteligente. Glorificado sea Dios. Hay predicadores que no les gusta hablarle a este grupo de personas porque son difíciles. Pero el apóstol Pablo cargaba la gracia y la presencia de Dios. He podido ver en el ejercicio ministerial del apóstol que los peores lugares de predicación le fueron reservados a él. Tuvo que enfrentarse a los atenienses,
pero también tuvo que enfrentarse a la gente de Berea. Pero en Tesalónica, glorificado sea Dios, donde se adoraba a la diosa Diana, una ciudad pagana, el apóstol tuvo que enfrentarse a ellos. Es en Tesalónica, otra ciudad de la época del mundo antiguo, donde a esta diosa le tenían un templo magnífico que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Usted está aquí. Y Pablo también tiene que ir a ese lugar. Los lugares donde el Espíritu Santo envía al apóstol son lugares donde no envió a los otros apóstoles. Y es que Dios te va a enviar a un lugar para que tú seas de provecho, donde otros no tienen la capacidad de ir, pero que Dios te la ha dado a ti. A su nombre sea la gloria. Hay gente que Dios le da capacidades diferentes, que Dios le da pensamientos diferentes. Hay gente que tiene una forma de desenvolverse diferentes a otros. A veces eso crea frustración, porque cuando Dios te envía a trabajar con personas que no tienen tu misma forma de pensar, la lucha es entonces para tú sacarlo de esa manera como piensan. Usted está aquí. Y sin importar el buen corazón que tenga esa persona, como tú sabes a dónde Dios quiere llevarlo, en el momento que tú intentas sacarlo de su pensamiento, sacarlo de su zona de confort, llevarlo al estudio de la palabra, enfrentarlo a la palabra, a la letra escrita por Dios. Cuando tú haces eso, te conviertes fácilmente en su enemigo. Ay, pastor se molesta. Ahí quiere venir a poner a estudiar. Ay, que ya yo me sé todo. Sigo paro. Es que ya yo me sé todo. ¿Quién me va a enseñar a mí si yo tengo 30 años en el Evangelio? Si tú tienes 30 años en el Evangelio y te enseñaron mal cuando tenía uno, bueno, pues a los 30 años alguien tiene que corregírtelo. Alaba lo que Dios está aquí. Así que esta vanidad de pensamiento rondaba en la ciudad ateniense. Atenas era famosa por eso, y el Espíritu Santo hace que el apóstol Pablo se quede una temporada en Atenas esperando una directriz para pasar a otra ciudad. En los proyectos del apóstol estaba no permanecer en Atenas. Atenas era un lugar de paso para el apóstol en esa época, pero el Espíritu Santo le plació llevarlo a ese lugar para ser de bendición. Mira, a veces Dios te va a llevar a lugares donde tal vez tú no quieras ir, pero Dios te llevó ahí, porque ahí tú vas a ser de bendición. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Generalmente las personas cuando ayudan buscan una recompensa extra. Yo te ayudo, pero yo espero de ti algo. Yo te ayudo con un beneficio. Pero el apóstol recibe una enseñanza de parte de Dios. Y es que a veces, como decía un pensador también ateniense llamado Seneca, si ya tú al necesitado le diste por lo cual clamaba, ¿qué tú esperas a cambio de él? Usted está aquí en esta mañana. Si no tenía nada cuando se acercó a ti, ¿por qué después de tú suplir una necesidad, tú estás esperando algo de él? Es una forma de pensamiento. Y habla del aprovechamiento de las situaciones. Atenas era famosa por descubrir gente que se aprovechaba de los demás. Gente que llegaba con una filosofía y llegaba con un tipo de pensamiento para buscar dinero. Usted está aquí en esta mañana. Para buscar favores, para buscar el aprecio de alguien. Entonces, en esta época, las personas que llegaban con una forma de pensamiento que era diferente a lo que ya ellos habían escuchado, glorificado sea el nombre de Jesús, estas personas eran llevadas al aerópago. El aerópago era un lugar donde se discutían las leyes de Atenas. En la ciudad ateniense de su época, las leyes se discutían ahí porque no solamente el público adinerado tenía derecho a opinar en la formación de la ley, sino que también el pueblo tenía cierto grado de participación. El aerópago era un lugar alto, una montaña, alabado sea Dios, marmórea, de mármol, desde el cual
alguien se ponía en la cúspide y le predicaba, le hablaba, le palabreaba a aquellos que estaban debajo de él. ¿Qué personas se reunían en aquel lugar? En aquel lugar se reunían personas pensantes de la época. Fíjese el escenario que Dios le prepara al apóstol. En ese lugar se reunían personas que defendían diferentes tipos de ideología filosófica. Gente adinerada de la época. La gente que eran los jueces, los que establecían las leyes, eran que se sentaban en ese lugar. Usted sabe, Dios está levantando una generación que le va a predicar a gente diferente. Yo no sé si usted está aquí. Hay una generación que se está levantando con una palabra diferente. Una palabra para gobernantes, una palabra para reyes, una palabra para gente que está en posiciones de poder. Y yo creo que es necesario que Dios levante este tipo de predicadores como el apóstol. Y me gustaría que no fuera solamente en Atenas, sino que también aquí en la República Dominicana se levante alguien con un pensamiento y una palabra elevada. Una gente que pueda hablarle al presidente, que puede hablarle a los congresistas, a los diputados, a los senadores. Una gente que pueda predicarle, alabado sea Dios, la palabra de Cristo a los jueces de nuestro país. Porque cuando esta palabra es predicada a los que gobiernan, el pueblo tiene que interesarse. Porque un plumazo de una persona de poder ejerce una influencia sobre la comunidad. ¿Usted está aquí? Así que la iglesia o el lugar, el escenario donde el apóstol tiene que predicar es una zona peligrosa. Dígale al que está a tu lado, estamos hablando con gente fuerte. Pero dígaselo de verdad. El apóstol estaba hablando con gente fina, como lo que hay aquí en el río. Dígale al que está a su lado, tú te ves así, pero tú eres fina, dice, alabado sea Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Así que el apóstol empieza su discurso, y mientras estaba predicando en las calles, se le acercan unas personas al apóstol. Eran filósofos, dice la palabra. Unos representaban a la corriente de los epicúreos y otros a los estoicos, con el estoicismo. A su nombre. La corriente, alabado sea Dios, de los epicúreos es interesante, y de los estoicos, porque fueron los que hicieron oposición férrea a lo que el apóstol le predicaba en Atenas. No hay nada más grande que usted está predicando una verdad y alguien se levante con un pensamiento diferente a hacerle oposición a lo que Dios está diciendo a través de ti. Pero vive el Señor que Pablo tenía menudo. Dígale que está a su lado, el apóstol tenía menudo. A su nombre. ¿Cuáles eran los epicúreos? Los epicúreos eran personas que llevaban una, alabado sea Dios, filosofía reinante en Atenas en ese tiempo. Era una filosofía humanista que decía que el hombre está constituido en tres tipos de personas. Las personas que cuando tienen un problema, por propia voluntad salen del problema. Es su nombre. El segundo grupo, según esta filosofía, eran las personas que salían del problema con la ayuda de alguien. Y el tercer grupo de personas eran aquellos que no salían del problema no por ayuda o porque le faltase la ayuda, ni porque no tuvieran voluntad, sino porque decidieron no salir del problema. Esta filosofía decía y sostenía que Dios y los dioses existían. Miren qué contradicción. Los dioses existen para ellos, pero no intervienen en las cosas de los hombres. No se presentan en nuestro problema. Así que Pablo está hablando con un grupo de personas que le está escuchando y le está diciendo: tú me hablas de Cristo, que según tú es un Dios, pero yo te digo, según la filosofía que he leído, que ese Dios no se involucra en las cosas de los hombres. Increíblemente, así a veces la iglesia de este tiempo está. Aleluya. A veces sí sabemos que Dios existe, y como dice la palabra, los demonios creen, pero tiemblan. Porque sí sabemos que Dios está ahí, pero no tenemos una fe activa en nuestra vida. Sabemos que Jesús existe y que su sacrificio fue por nosotros,
Pero para nuestro entender, Dios no se involucra en las cosas que nos pasan a nosotros. Así es en este tiempo. Hay gente que dice, no, pero es que Dios está viendo la situación que yo estoy pasando y Dios no se involucra. Es que Dios ve la escasez que tengo, Dios no se involucra. Es que Dios ve que estoy enfermo, Dios no se involucra. Es que ve el Señor, sí, claro, existe, Dios está ahí. Y estamos como ellos, Dios está ahí, pero Dios no se involucra en lo que a mí me pasa. Esta filosofía contradice la fe, porque la fe crea una dependencia de Dios. Pero esta filosofía nos hace volver a depender de nosotros, a negar la mano poderosa de Dios que nos ayuda y a concentrarnos en que nosotros podemos. Por eso vemos personas que no esperan la voluntad de Dios. Claro, porque si tú crees que Dios existe y bien haces, pero no crees que Dios puede intervenir en tu situación, en lo que tú estás pasando, pues es fácil tú accionar, porque lo único que te quedaría sería a ti mismo, a su nombre. Así que la persona que no cree que Dios puede intervenir son los que cometen los errores, porque actuamos sin pensar, hablamos sin analizar lo que... Usted está aquí en esta mañana. Mire, hermano, esta palabra que Dios le trajo hoy es una palabra para que usted aprenda a elevarse en Dios. Amén. Cuando no sabemos y cuando creemos que Dios nos involucra en nuestras cosas, como que Dios no existe, y tenemos un lenguaje de desesperanza. Hay gente que habla con desesperanza, que cuando se refieren a sí mismo es: todo lo que a mí me pasa me da trabajo, a mí nada me puede pasar bien. Gloria a Dios. Gente que dice: yo estoy sola, estoy solo, yo no tengo a nadie. Gloria a Dios. Es esta forma de pensar. Es una escuela filosófica que vivió en Atenas y tenía un centro de retiro donde se iban a esparcir en el conocimiento, conocido como el jardín. En este lugar, que era prácticamente un jardín, ellos se reunían a filosofar y a decir que lo único bueno que tenía el hombre era que podía hacer una amistad, y que fuera de esa amistad no había nada, porque Dios, aunque existía, no se involucraría en su problema, más su amigo sí. Aleluya. Por eso vemos gente hoy que en vez de confiar en Dios, confían en los amigos. Y para ellos es más importante la opinión de un amigo o de una amiga que la opinión de Dios. A su nombre. Nunca la opinión de alguien que no esté conectado con la presencia de Dios va a ser importante para ti. Porque el que no está conectado a la presencia de Dios, el consejo viene de la carne, viene del sentimiento, viene del raciocinio. Y la palabra, cuando se refiere al saber que no viene de Dios, se refiere como un pensamiento animal, carnal y diabólico. Es animal porque piensa las cosas de la carne, las cosas que le interesan a la carne. Es diabólico porque generalmente va en contra de Dios. ¿Cuánta gente ha recibido consejos de amigos y ahora hoy en día están pagando las consecuencias por no darle el tiempo a Dios? Así que esta gente, los epícuros le decían a Pablo: sabemos que Él existe, pero creemos que Él no se involucra. Él no se involucra. Y el apóstol, lleno del Espíritu Santo, contendía, dice la palabra. Y con la misma palabra de Dios, el apóstol repostaba, tiraba por el suelo el pensamiento filosófico, pero también se levantaban los estoicos. El estoicismo, que tiene como principal propulsor a Séneca, era otra corriente de pensamiento que, dentro de todo lo que decía, lo principal era que tú tienes lo necesario para hacer todo lo que tú quieras. Los estoicos sostienen que si tú quieres hacer algo, tú tienes la fuerza, tú tienes la capacidad, tú tienes el intelecto, tú no necesitas de nadie. Es un espíritu filosófico de rebeldía. Es rebeldía porque te saca de la dependencia de Dios. Usted está aquí en esta mañana.
El estoicismo te lleva a contar solamente contigo, a desconfiar de todo el mundo. Hay gente que desconfía de su padre, de su madre, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, hasta de su sombra. Gloria a Dios. El estoicismo aleja a la gente de la sangre de Cristo, de la presencia de Dios. Porque es que Dios, para tú poder creer, dice la palabra, tiene que creer que le hay, dice la palabra. Y no solo que le hay, sino que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Como ellos no pudieron enfrentar al apóstol, dice la palabra, que le dijeron, mira, esta palabra que tú traes es diferente. Porque los otros palabreros que habían venido aquí no se parecen a lo que tú estás diciendo. Vamos a someterlo a un análisis. Vamos a ponerlo a un escudriño de lo que piensa. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que tomaron al apóstol y lo llevaron al Areópago y le decían, allí vamos a saber qué es esta nueva enseñanza de la cual tú nos hablas y este nuevo saber que tú traes a nuestros oídos. Glorificado sea Dios. Y yo me imagino al apóstol parado en el Areópago, mirando ahí a los jueces, a los gobernantes, a los reyes de la época, a los filósofos, a la gente del saber. A su nombre sea la gloria. Y abriendo la boca, dice la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, puesto en pie en medio de ellos, varones atenienses, puedo observar que en todo ustedes son muy religiosos. Porque veo cuando pasamos por sus santuarios que tienen una estatua de diferentes dioses. Pero me llamó la atención uno de ellos, que era un pilar, una columna que estaba donde no había ningún dios y tenía un letrerito que decía, al Dios desconocido. A su nombre. Pastor, ¿y por qué los atenienses tenían un pilar esperando un Dios? Porque claro, cada nueva filosofía traía a alguien a quien adorar. Así que en el lugar de los santuarios ellos creían en la multiforma de los dioses. Ellos tenían una estatua para cada uno. Y por si encontraban uno que ellos no sabían de su existencia, había un lugar vacante, un pilar vacío, para poner el nuevo Dios ahí, que se iba a dilucidar en el Areópago. Así que el apóstol empieza hablando, glorificado sea Dios, y le dice, ustedes adoran sin conocerme a aquel que yo vengo ahora a anunciarles. El apóstol tenía una forma increíble de iniciar su discurso, porque era un discurso que era pragmático, una cosa directa. Y dice la palabra de Dios, él empezó hablando desde el principio del Génesis y le dijo, el Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay, Él es el Señor del cielo, Él es el Señor de la tierra, alabado sea Dios. Él que no habita en templo hecho de manos de hombre, de ese Dios yo vengo a hablar. Para los atenienses eso era una cosa fuerte, porque tú decir del Dios que creó los cielos y la tierra, tú estabas tirando de lado a todos los creadores del paganismo, alabado sea Dios. Estaba tirando por el suelo a Zeus, a la madre tierra, a Hera. Estaba tirando a los dioses antiguos, de los cuales ellos eran creyentes. Y es que cuando tú le hablas del Dios verdadero a alguien que todavía no lo tiene, los demonios que tiene se activan, porque no aguantan la presencia del Dios verdadero, del verdadero creador de los cielos y la tierra. De ese Dios yo quiero hablarle. Un Dios que ustedes adoran pero que no conocen. Y él tenía razón. Sócrates escribió en una de sus cartas en una ocasión: lo que el ser superior piensa en su plano elevado se manifiesta en el plano inferior, en lo físico, en las cosas tangibles que podemos ver. Un filósofo de muchos años antes del apóstol dijo eso. Sin conocer a Jesús, sin saber de los hebreos, sin saber del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se atrevió alguien de esa tierra a decir:
lo que el ser superior piensa, usted está aquí en esta mañana, lo que piensa el ser superior se manifieste en el plano terrenal, alabado sea Dios, en las cosas corpóreas que queremos y tocamos y vemos. Es que lo que Dios piensa se manifiesta. Usted está aquí. Es que con el dicho de su boca, dicen los hebreos, la palabra dice que Dios con el dicho de su boca creaba las cosas. Él dijo, dice la palabra, y fue hecho. Así que el apóstol empieza la disputa con palabras duras. Empieza diciéndole, no es solamente bueno que ustedes sepan que Él existe, sino que también crean que Él se involucra con nosotros. Y me imagino los estoy comiendo con los ojos abiertos, ampliados, y decirle, ese mismo Dios que crea los cielos y la tierra, es el mismo Dios que se rebaja a mi humanidad, es el mismo Dios que ve mi problema, aunque para muchos sea insignificante. Él desciende de su trono y toma parte en lo que a mí me pasa. Dios es el único que se involucra en nuestra vida. Mire, yo le voy a decir algo. Los amigos pueden involucrarse hasta que no afecte intereses. Porque cuando los intereses se tocan, hasta los amigos echan para atrás. La familia puede involucrarse hasta que no le toques intereses. En el momento que la ayuda requiere un interés muy particular, algunos se involucran hasta cierto punto, otros se retiran. Cuando te llega la falta de salud, muchas veces la gente está ahí, pero cuando la salud aprieta y se pone difícil, la gente hasta te deja solo. El mundo está lleno de historias de hijos que dejaron a sus padres morirse con enfermedades graves para no involucrarse. Y es que la naturaleza humana es así. La gente se involucra hasta el momento donde aguanta. Pero Dios es el único que no cambia. Alaba lo que Dios está aquí. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el único que se involucra en tu problema. Es el único que te dice, yo te ayudo, tú no estás solo. Vamos a intentarlo juntos. Yo soy el que soy y estaré contigo hasta el final de los tiempos, dice el texto hebreo. Dios no se va, Dios no se rinde, Dios no se queda, Dios no se retracta, Dios no se arrepiente. Él permanece firme en la posición y en la palabra que te dio. Si Dios dijo que te iba a acompañar, aunque la tormenta sea como sea, Dios te va a acompañar. Alguien tiene que decirlo en esta mañana. Yo no estoy solo, yo tengo un Dios grande que me acompaña. Y el apóstol subió su discurso y le dijo, ese Dios del que yo le hablo no ha sido honrado por mano de hombre, y es el único Dios que no necesita nada de nadie, como si Él necesitase algo. Y es al revés. Él es el que le da todo, y Él da vida y aliento a todas las cosas. 17:25. Los dioses del Olimpo que adoraban los atenienses exigían un sacrificio. Y si no había un sacrificio, una ofrenda, si usted no le llevaba algo al Dios al cual usted iba a adorar, bueno, pues el favor de ese Dios usted no lo iba a tener. Era la fe del intercambio. Yo doy algo para que tú me des algo. Hay iglesias que han extrapolado esta forma de adoración pagana, porque es una adoración pagana. Yo venir extrapolaba de este tipo de adoración que se hacía en esa época y tratar a Dios como si fuera un Dios de los Olimpos. Yo doy algo para que Dios me dé algo. Aleluya. ¿Cuál de la piedra? Mire, hay gente que da algo solamente para que Dios le dé algo. Hay gente que hace algo para Dios esperando una recompensa de parte de Dios. Y es algo que está en nuestra naturaleza, porque el ser humano le gusta comprar las cosas.
La palabra dice que el rey David, cuando compró los terrenos para construir el templo, que no lo compró Salomón, lo compró él, hasta la madera compró. Dice la palabra que cuando fue a los dueños de la heredad, le dijo: mire, pongan el precio, porque es mi interés hacerle casa a Dios. Y ellos le dijeron: a ti, que nos has librado de nuestros enemigos, tú que has peleado nuestra batalla, que siempre has dado, que te pongamos precio. No, eso es gratis. Ellos le dijeron: no, ¿cómo te vamos? No. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres esa heredad y quieres más para darte todo lo que tú quieras. Gloria a Dios. Y él le dijo: no, pónganle precio, porque yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Gloria a Dios. Es una costumbre de los hombres comprar a Dios con regalos. Bendito Dios. Y a veces nos ponemos bravitos porque Dios no cumple. Alaba lo que Dios te dé mismo nombre. Jehová, pero yo hice tal cosa y tú no cumplí. ¿Y cuándo fue que Dios hizo un trato contigo? ¿Cuándo fue que Dios firmó, rubricó un papel? ¿Cuándo fue que Dios te dijo que si tú hacías eso, Dios te iba a bendecir? ¿Acaso tiene necesidad Dios de algo que tengamos los hombres? ¿Con qué podemos comprar el favor de Dios? Tenemos plata suficiente. Levante la mano el que tiene plata para comprar la voluntad de Dios. Levante la mano el que tiene propiedades para comprar el favor de Dios. ¿Qué cosa hay en este mundo que le podamos dar a Dios por su favor? La respuesta es sencilla y simple: no tenemos nada. Porque la plata que tenemos viene de la tierra creada por Él. La ropa que nos ponemos viene de la tierra creada por Él. La naturaleza de nuestro cuerpo fue creada en el vientre de nuestra madre por disposición de su mandato, de su boca. Todo lo que somos, lo que tenemos y lo que vamos a tener, somos simples administradores de lo que Él me da. ¿Qué puedo yo darle a Dios? Aleluya. Pastor, ¿y cuál es la forma de yo rendirle ofrendas a Dios? La única ofrenda que Dios agradece son dos: la obediencia y la gratitud. El obediente es visto como agradable a Dios, y el que agradece y es humilde recibe el favor de Dios. Lo único que podemos hacer como humanos es agradecerle lo bueno que Él ha sido. Existe gente tan loca y tan rara que nunca le agradecen nada a Dios, y tienen un lenguaje de queja, de problema, de juidero. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué mal me va, pero tienes salud. Dios te ha hecho hermoso, Dios te ha hecho hermosa. Díselo al que está a tu lado: todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Dios te dio tus hijos, Dios te dio tu esposa, Dios te dio tu casa, Dios te dio la profesión, Dios te dio todo lo que tú tienes. Dios te dio salud. ¿De qué te quejas? Gloria a Dios. Por eso es que el pensamiento hay que controlarlo. Antes de quejarnos y hablar unas cosas en contra de Dios, Gloria a ti. pensemos en lo bueno que Él ha sido con nosotros. Me atrevo a creer que todo el que está aquí tiene de qué agradecerle a Dios. ¿Dónde están los agradecidos del río? Dios ha sido bueno. Pastor, pero ¿cómo yo lo veo? Abre los ojos. Mira tu vida 20 años atrás, 30 años atrás, y dime si Dios no ha sido bueno. Mira el rostro de tus hijos y dime si Dios no ha sido bueno. Lo que habla con su esposa: mira esa mujer bonita que Dios te dio, un tipo tan feo. A su nombre, a su nombre. Dios ha sido bueno en gran manera. Y el apóstol le decía a ellos: ustedes no tienen nada que darle a Dios, porque el orgulloso siempre cree que con la plata se resuelve. A su nombre. Parte de la vanidad del intelecto es creer que porque yo tengo plata, a mí hay que darme adoración.
A hello baby, despierta, despierta, dice lo que está a tu lado. No importa lo que tú tengas, todo lo que tú tienes de Jehová Dios de los ejércitos. Realmente tú no tienes nada, tú eres un administrador de las cosas que Dios te dio. A veces los administradores son peligrosos porque llegan a entender que lo que tienen es de ellos. Y se ponen fingidores, como dicen ahora en la calle. Y se ponen peligrosos y se ponen arrogantes. Y cuando Dios le dice que haga, eso es la iglesia molestando al pastor. Dígale que está a tu lado, no te pongas fingidor con Jehová. Pero díselo de verdad, que se ponga guapo. Con Jehová no finja, varón y varona. Ten cuidado porque tú eres un administrador de las cosas que Dios te ha dado. Y el apóstol seguía hablando y empezó a predicarle de Jesús. Y le dijo, de una sangre Él ha hecho todos los linajes de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. El apóstol está extrapolando una discusión hebraica y le está aplicando a los gentiles. Le está diciendo, aquel Dios que era exclusivo en un tiempo histórico, ahora a través de su Hijo Jesús ha hecho un solo linaje, una sola sangre, bajo una sola sangre, a todos los habitantes de la tierra, para que bajo ese pacto de la sangre todos seamos salvos por medio de Él. Gloria a Dios. El apóstol le dice, a través de la sangre de Jesús, ustedes que no son hebreos tienen entrada libre a la gracia que viene por el sacrificio de Jesús. Usted puede ver el contenido teológico del discurso del apóstol y cómo él está hablando de salvación y le está diciendo, esa sangre que se derramó va a hacer que ustedes habiten sobre la faz de la tierra, y Dios le ha prefijado el orden de los tiempos y le ha dado el límite de su habitación para que ustedes busquen a Dios. No pueden ver las cosas que Dios hace, pero que pueden hallarle, porque ciertamente Él no está lejos de nosotros. Gloria a Dios. Iglesia, no importa dónde usted esté, la presencia de Dios siempre está cerca de usted. La presencia, es como yo decía el domingo, es la presencia. Lo que siempre te va a acompañar es la presencia de Dios. Lo único que tú necesitas cuando las cosas se ponen difíciles, la presencia de Dios es suficiente. Cuando la nevera se vacía, la presencia de Dios es suficiente. Cuando la cuenta está en rojo, la presencia del Señor es suficiente. Cuando la salud me deje, la presencia de Dios. Este hombre sabía lo que era cargar la presencia de Dios. Porque el segundo viaje del apóstol Pablo está marcado no solamente por una palabra teológica, sino por un viaje de escasez. El apóstol pasó hambre en este viaje. Y más adelante, cuando él sale de Atenas, que se va a la iglesia de los filipenses, él le escribe una carta desde el exterior a ellos. Es para que usted vea cómo el apóstol sí sabía de sufrimiento. No como muchos evangelistas hoy. Los evangelistas de hoy viajan como príncipes. Pastor, primero que usted lo visita, sí, hay que pagarme 4 pasajes. El mío, de mi esposo, del camarógrafo, del cargado de las redes. Hay que recibirme en un hotel 5 estrellas. Hay que tirarme la alfombra. Y si son cantantes son más peligrosos. La iglesia que hace una actividad profunda queda desfondada con un cantante dentro de la hora. Pero el apóstol le escribió algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y está en el libro de Filipenses capítulo 4. La gente se sabe el 13 nada más. Yo me lo sé el 9. La palabra dice que él, escribiendo a la iglesia desde este viaje misionero, le dice: estoy contento de que ustedes se hayan puesto a ocupar de mí, porque tengo derecho como heraldo y apóstol. Pero tengo para decirles algo, que yo sé vivir en todo tiempo, sé vivir en escasez,
y en abundancia para todo lo que estoy enseñando, para vivir en opulencia, para vivir en escasez. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que su nombre sea la gloria. Él le está diciendo, aunque yo padezco de todo aquí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque las cosas se pongan duras y ustedes se olviden de mí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Díselo al que está a tu lado, no importa cómo tú veas la cosa, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Den un aplauso fuerte a Dios. Y Él le dice, en Cristo vivimos nosotros. Vivimos en Cristo. Nos movemos en Cristo. Y si en alguna cosa vuestro propio poeta también tenemos que decir, somos de su linaje. Porque los hombres de Dios pertenecen a un linaje que no pertenece al mundo, que se pierde y que está en la calle. Usted no es cualquier cosa. Hay un santo que hace mucho que yo quiero destronar, lo voy a aprovechar ahora. Hay gente que lo ve que usted es evangélico, no es un cristianito. En el estado de los cristianos es un evangélico, un aleluya. Y siempre a los cristianos los tratan con desprecio. Donde hay un grupo de inconversos, siempre hay un corito desafinado en contra de los hombres de Dios, que quieren hacer burla de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios. Gente, porque usted tiene su fe diferente, entiende que usted es inferior. Pero yo tengo un linaje. Díselo al que está a su lado, yo tengo un linaje. Hay una sangre que se pagó por mí. Yo tengo herencia. Díselo, yo tengo herencia. Yo tengo un Dios, yo tengo una ciudadanía celestial. Usted no es cualquier cosa. Usted no es un relajo del mundo. Usted es un gobernador en ejercicio en la tierra. Alabado sea Dios. Cuando usted llega, los demonios tienen que sujetarse. Si no, usted tiene que revisarse. Cuando usted llegue, la maldad tiene que echarse a un lado. Porque llegó un representante. ¡Alábalo! Y Él le dice, nosotros nos movemos en Él y somos de su linaje. Gloria a Dios. No somos de su divinidad, pero sí somos semejantes. Oiga qué cosa más increíble, le dice el apóstol 17, 29 y 30. Pero Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. El apóstol le está diciendo ignorante a gente pensante. Le está diciendo, ustedes que son ignorantes, Dios le ha dejado pasar ese tiempo. Ahora Dios los manda en todo lugar a que se arrepientan. Gloria a Dios. Si algo saltó ahí y se regó, fue todo el que estaba en vanidad. Y tú sabes lo que tú decías a una gente con PhD, tú eres un ignorante. Ay, alabado sea el nombre de Jesús. Tú decías lo que piensas, tú sabes hablar de lo que de tu materia, tú eres un ignorante. Y no solamente eres ignorante, tienes que arrepentirte. Porque lo que tú crees que Él no es, y lo que es lo que Dios dijo, no lo que tú digas. Hay que ser guapo para eso. Dice la palabra de Dios que le dijo ignorantes. Y le dijo, ahora tienen que arrepentirse. Porque Dios ha establecido el tiempo. Y en su designio dando fe a todos para levantarlo de entre los muertos. Pero dice la palabra que en el momento que Él empezó a hablar de la resurrección, muchos de ellos empezaron a burlarse. Y otros de ellos le decían, te vamos a escuchar en otro tiempo. Y es que la resurrección, quiero terminar con esto. El punto de la resurrección es la raíz principal del Evangelio. Los filósofos de Atenas, ninguno, ni los griegos, ninguno resucitó. Todas las tumbas de los pensadores antiguos, muchas de ellas se perdieron en el tiempo, otras están ahí. De esa época queda el Areópago, una parte de él. Y es un punto turístico que si usted va a Atenas puede ir. Y no queda ni la mitad del esplendor de lo que era.
Porque todo el pensador, todo rey muere y queda muerto. Pero solamente hay uno que se ha levantado de la tumba. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y el mismo apóstol decía: si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Y somos considerados de lástima. Estamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ciertamente Él resucitó, iglesia, y está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuánto le aman? Él resucitó. La muerte no pudo vencerlo. No pudo detenerlo el Seol. No pudo detenerlo la piedra. No pudo detenerlo la mortaja. El Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Y es el testimonio de la iglesia. Viene el tiempo donde la iglesia también será levantada. Y los que murieron en Cristo serán resucitados primero. ¿Cuánto le alaban en esta mañana? Para los que no creen es locura. Pero los que son del Espíritu saben que cuando suene la trompeta del arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados. A su nombre sea la gloria. Iglesia, no pierda la esperanza. A su nombre sea la gloria. Póngase un momentico de pie ahí donde usted está. Bendito Dios.